Bueno, y hoy en Conversaciones que Transforman queremos seguir hablando de este tema que trastoca. Ya hablamos un poco del agua y nos adentramos a lo que tenía que ser, o lo que tiene que ver con el YECSE a casi un año, o ya un año, ¿no? Un año. Un año estamos cumpliendo hoy. Entonces, para ello nos acompaña la doctora, psicóloga, especialista en el comportamiento humano y el manejo de las emociones en momentos de alto impacto, como lo que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. Y su presencia hoy cobra aún más sentido cuando nos acercamos a casi un año de la tragedia del YECSE, un hecho que marcó a muchas familias y dejó huellas que no siempre se ven, pero se sienten y se mantienen. Desde su experiencia nos ayuda a entender, o nos ayudará, mejor dicho, a entender cómo procesar el dolor, cómo se vive el duelo en el tiempo y qué herramientas tenemos para sanar emocionalmente, incluso cuando la vida cambia de golpe. Porque hay heridas que no se ven, pero que también necesitan atención. Así que bienvenida, doctora, y hoy estamos más que nunca deseosos de escucharla para ver qué nos va a decir. Mira, hoy es un día bastante triste. Yo digo que es tan triste que hasta el cielo lloró. O sea, el vivir y el revivir un momento tan trágico para la República Dominicana, como bien decían ustedes al principio del programa. Es difícil no tener un amigo, alguien, un conocido, un relacionado. Y si no tienes o no tiene alguien que murió, falleció ese día, la empatía social te lleva a sentir el duelo como si realmente tuvieras un familiar que falleció en el YECSE. Estamos hablando de un duelo y no de cualquier duelo. Estamos hablando de un duelo colectivo, y los duelos colectivos son de los más difíciles de sanar, porque muchas veces hacer un duelo colectivo, pues obviamente está en las redes, hay acciones mediáticas, tú te encuentras con la noticia en cualquier lugar, te lo comentan y obviamente se vuelve a revivir como aquel primer día, porque se vuelve y se activa lo que llamamos una amenaza, la amígdala cerebral, lo vuelve y lo activa, vuelve esos recuerdos, vuelven a tu mente y tus emociones vuelven a sentirlas como el primer día. ¿Por qué pasa esto? Quiero explicarle primero por qué pasa. El cerebro toma un tiempo para procesar la pérdida, sobre todo por ese apego emocional. Entonces, ese tiempo que tarda el cerebro en entender de esa pérdida, cuando viene y se está adaptando, otra vez vuelve y ve la noticia, que tiene también un fin mediático, sobre todo en hechos como el de YECSE, que es que se está buscando hacer justicia. El que no se haya cerrado, el que las víctimas no se sientan que tiene justicia, hace que el duelo sea más lento, más difícil de recuperar, y obviamente se debe de recordar para que entonces logremos lo que muchos seres humanos estamos buscando, es que esto no se quede en el olvido, sino que los responsables o el responsable pague por ello. Entonces, el buscar esa responsabilidad también activa de nuevo los recuerdos y hace que sea mucho más doloroso y mucho más difícil de sanar. Doctora, ¿no habrá cierre de un dolor colectivo, de ese luto colectivo prácticamente emocional que sentimos por empatía? ¿No habrá cierre en esas emociones hasta que no haya realmente una justicia, que es lo que se busca? El cierre va a ser muy difícil. Se habla en psicología social y ya se ha estudiado que cuando el pueblo o las víctimas o los familiares de las víctimas no sienten que se le aclaró, porque surgen, en toda muerte surge pregunta, pero en muertes traumáticas que la sociedad, el ser humano entiende que se pudo haber evitado, entiende que no debió ser, que no debió pasar, el duelo se posterga, se hace mucho más largo, mucho más difícil de recuperar. Y cuando el duelo es acompañado de la sensación de que no hay justicia, el cierre es más difícil. Yo no quiero ser negativista en este tema, porque entonces le estuviera diciendo a la familia que nunca se van a sanar. Lo que hace es que se prolonga. El dolor no es que desaparece, sino que se transforma. Las personas no olvidan ese ser querido, sino que aprenden a vivir con ese dolor. No es que el dolor se va, sino que debemos de aprender a vivir con esa ausencia y aprender
a vivir manejando ese dolor que va a persistir por siempre con nosotros. Doctora, ¿en qué momento ese dolor se vuelve anormal y necesitamos salir a buscar ayuda? Mira, el dolor es normal. El duelo no es para todo el mundo el mismo tiempo. El duelo no es, según que te puedo decir, Katy, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ya los psicólogos sabemos que el duelo puede variar de persona en persona y que el dolor puede ir y venir y que tú en algún momento inclusive vas a recordar a ese ser querido con felicidad y te vas a sentar en familia y se van a reír de las jocosidades, de las cosas que hacían. Pero si sienten que no pueden dormir, insomnio, si la persona siente que los pensamientos son recurrentes, que estás lo que llamaríamos rumiante, que todo el tiempo ese pensamiento está ahí en tu mente, que no se te quitan las imágenes, el dolor, si no estás alimentándote correctamente, o sea, no tienes apetito, si te está alterando tu estado de ánimo, sea depresión, ansiedad, rabia, ira, si no puedes ir a la escuela, estudiar, trabajar, incorporarte, si no tienes deseos de vivir, o si tienes pensamientos de hasta lacerarte y quitarte la vida, es necesario y urgente buscar ayuda de un profesional. El dolor va a estar, pero cuando estás sintiendo todos estos síntomas que yo te he dicho, es una persona entonces que necesita más allá del círculo social, porque los amigos te ayudan, esas visitas, esos amigos para hablar, te van a dar soporte emocional, pero si tienes los otros síntomas que dije, pues necesitas ver a un profesional de la conducta, ya sea psiquiatra o psicólogo, porque algunas veces con el psicólogo es suficiente, pero otras veces también se necesita de un psiquiatra para que mientras la terapia psicológica funcione, pues entonces se den hasta psicofármacos. Doctora, usted hablaba de un dolor, un duelo colectivo, pero hay otro elemento que también es colectivo, el temor. De hecho, ya la sociedad, donde quiera que ve algún tipo de infraestructura con algún defecto, hace la relación, hace el switch directo al caso y/c, la tragedia y/c. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trata una sociedad o un individuo el trastorno que deja un escenario histórico como esta tragedia? Mira, en psicología solo hemos tipificado como un dolor moral, que es ese dolor que afecta a toda una sociedad y me está causando por una vivencia que yo no estuve en el lugar, pero que ya la he vivido como si estuviera. Entonces ya todo el mundo anda mirando para arriba de los techos. Todo el mundo la recrea. Y eso va causando lo que se llama ansiedad colectiva. Por ende, no debemos de hablar del jet set, sí, obviamente hay que priorizar con los familiares de la víctima. Pero todo el pueblo dominicano, mientras no se haga justicia, mientras no se arreglen las infraestructuras, mientras no hayan leyes de protección, vamos a seguir con una ansiedad colectiva que es esa que simple y llanamente tú llegas, mira las paredes si están humedecidas, si hay filtraciones, porque ya tú tienes el temor. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vienen con efectos naturales, un terremoto y causa caída de las edificaciones. Se queda una ansiedad que las personas por mucho tiempo no quieren entrar en esos túneles o en esos parqueos subterráneos, pero en este caso no estamos hablando ni siquiera de un problema atmosférico como un terremoto, sino cuando la sociedad entiende que hay negligencia social y que hay culpables y sobre todo de las autoridades. Entonces se genera una ansiedad colectiva. La República Dominicana vive una ansiedad colectiva a partir de la tragedia del jet set, que se refresca cada vez que vuelve y ve los mismos videos, las mismas situaciones, doctora, las mismas imágenes, y eso también se trabaja. Claro. De hecho, los días subsiguientes estuvimos viendo que la gente tenía tanto pánico que a cualquier lugar que iban, andaban auditando todos los lugares. Pero los familiares de las víctimas han estado en una situación de resistencia, ¿no? De dolor, de confrontación. Y pocos, quizás me atrevo a decirlo,
probablemente han avanzado a un estado de resiliencia. ¿Qué le pudiéramos decir a ellos? Mira, la resistencia yo la veo sobre todo como han tenido que luchar, porque han tenido. Se justifica. Inclusive yo me voy a agregar, hemos tenido, porque cada dominicano consciente que entiende que se debe de hacer justicia, que se debe de cambiar esas leyes, hemos de una manera u otra revivido este dolor con la intención de que se haga justicia y sobre todo de que no vuelva a pasar una tragedia como esta. El ellos tener que ir a pelear, el ellos tener que ir a que su voz sea escuchada, el ellos ver cómo se alarga la justicia, cómo se va tratando de que esto caiga en el olvido y ellos tener que luchar para que no se olvide la muerte de un familiar, hace que su capacidad de resiliencia, que es adaptarse, ese dolor no va a mermar, el dolor de la pérdida de un ser querido te acompaña toda la vida. Lo que tú haces es que aprendes a vivir con ese dolor. El cerebro el cerebro se va adaptando a ese dolor y va aprendiendo a vivir con ese dolor. Olvidar, o sea, al ser querido, no, recordarlo, a verse con alegría. Entonces, estas familias, su capacidad de resiliencia, como no han tenido justicia y han tenido que estar luchando, a veces hasta con poderes, porque realmente ha sido una lucha hasta de poderes económicos, poderes políticos. Y desigual. Y que se sienten con una desigualdad también. Eso hace que su dolor sea mucho más traumático y que su herida esté mucho más fuerte, porque ya yo no tengo la oportunidad de sentirme nunca la compensación, ni de años de cárcel, ni de compensación económica va a ser mermar el dolor. El dolor va a estar ahí, pero se van a sentir de que alguien pagó, de que no quedó impune, de que alguien, de que la muerte de su hijo, de su hija o de su papá no lo va a revivir, pero sí va a tener la sensación de que se le hizo justicia y eso baja el dolor. Doctora, mientras eso no ocurra, el dolor va a estar ahí. Doctora, ya tenemos el tiempo encima, ¿Cómo? Pero quiero ¿Ya? 20 segundos que mires la cámara y le dé un mensaje al pueblo dominicano. ¿Qué usted le diría en este momento de duelo? En un momento muy difícil, es un momento de buscar ayuda. Primero, yo soy cristiana, de buscar la paz en Dios, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que si entendemos que a pesar de que estoy buscando ayuda y con mis familiares, las personas cercanas, estoy viviendo un duelo que me produce ansiedad, que no me deja vivir, pues entonces para eso estamos y con muchísimas puertas abiertas. Inclusive hay psicólogos como yo y otros que nos hemos puesto de acuerdo a no cobrarles a familiares de las víctimas para también aportar un granito de arena. Pero no te quedes callado, el dolor hay que hablarlo y el dolor cuando no se habla calcome por dentro. Busca ayuda de profesionales que para eso estamos. Bien. @Pardilla Virginia. Y para eso estamos aquí. Hoy ha sido un programa típico de lo que nosotros hacemos en el marco de la diversión. Lo que buscamos es llevar la noticia un poco distinta, pero también tenemos que reflexionar y tenemos que sintonizarnos con aquellas personas que de una u otra forma están pasando por un momento no tan agradable. Tanto lo que tuvieron la situación de las inundaciones como lo que están hoy en el marco del JECSEP. No nos queremos ir con tristeza, porque la vida continúa, tenemos que seguir luchando y esta es la vida. Mañana aquí de 3 a 4 de la tarde en Tres Voces por Su Mundo TV.